¿Podría ser el viaje de la vida de un ser humano? O sea, ¿la metáfora es esta? Sí, sí, sí. Bueno, toda película es la visión que tiene el realizador de la vida, ¿no? Creo, en mayor o menor medida, y este es el caso, ¿no? Em, bueno, es este sirat, este camino con curvas, con abismo a ambos lados, con pruebas, pero siempre benéficas, ¿no? Siempre pruebas, como os decía, bueno, el camino no te da lo que buscas, te da lo que necesitas, ¿no? La vida te da lo que necesitas siempre, ¿no? Luego nos es difícil entenderlo, ¿no? O sea, a los seres humanos nos cuesta, ¿no? Pero con un poco de distancia, con un poco de experiencia, siempre te das cuenta que la vida, buah, es increíble, ¿no? Lo bien que está escrita. Porque la vida es como un viaje por el desierto, como una travesía por el desierto que te regala la pérdida, el dolor, el sufrimiento, pero también te muestra la libertad, te enseña a superar esas situaciones, te da la fortaleza, o sea, te coloca al borde del abismo en ocasiones. Alguna vez te puede lanzar hacia abajo, pero en ocasiones te coloca al borde del abismo y te recupera hacia adentro. O sea, todo esto pretende ser el viaje que explica, ¿no? Más allá de cómo visualmente se queda resuelto y a través de los guiones. Sí, depende de cada ser, de cada persona. Al principio la vida te lo susurra en tu juventud, ¿no? O sea, dentro de ti sientes vocecitas, ¿no? Hola, estoy aquí, ocúpate de mí un poco, ¿no? Luego, cuando tú no haces el trabajo, pues la vida te sacude con más fuerza, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay una ley de la vida que es que lo que no sube baja. Y cuando tú no haces el trabajo, cuando tú no subes, bajas. Es decir, no hacer nada, que es básicamente lo que hacemos todos los seres humanos, que es no trabajarnos, no es inocuo. Bajas, te degradas. Y cuando te degradas, cuando tú, es decir, cuando tú, pues eso, pues estás con tus velos, con tu narcosis, con tu neurosis, etcétera, pues ahí es cuando la vida, en sus mecanismos benefactores, te sacude, te abofetea, te pregunta quién eres, te tira al abismo. Bueno, te llevo a este territorio porque sobre la peli, Ana además nunca me deja hacer spoilers. Y hoy teniendo al director aquí delante y Hombre, con la peli menos. que se estrena precisamente hoy viernes, pues doble dificultad. Y podemos hablar en términos generales de lo que supone. Pero como he visto un montón de entrevistas tuyas en estos días y donde te refieres a la parte más intensa, más profunda, también a por qué te has fijado en un fenómeno como el de las raves en medio del desierto y todas estas cosas, yo creo que podemos llevar la conversación un poco en términos amplios, ¿no? Ahí le iba a preguntar yo, precisamente, por qué la conexión... para mí una de las cosas más impactantes de la peli es el sonido, porque es un prota más, a ratos principal, a ratos secundario, pero por qué la conexión... Es verdad que el título habla de ese puente, ¿no? De esa palabra tan vinculada al Islam, del puente al infierno, etcétera, que quien busque sobre la peli... Al paraíso, perdón, fíjate, me he traído al subconsciente. Pero ¿por qué una rave? O sea, ¿tú tienes conexión con ese mundo y te apetece plasmarlo? ¿O por qué bueno, es el arranque y es toda la peli prácticamente? Bueno, yo primero soy un cineasta de imágenes. Hay muchos tipos de cineastas, los hay más conceptuales, los hay más narradores, etcétera. Por lo tanto, la sensualidad de la imagen o la sensorialidad de la imagen, con su sonido incluido, está en el centro, ¿no? De mi práctica. Y a mí me gusta la música, de hecho soy un poco músico y me gusta la música electrónica y me gusta el techno, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues sí, me gustan las raves. Soy hijo de obreros, campesinos, y de alguna manera pues en mi juventud pues he tenido cierto desarraigo, una cierta inadaptación, sobre todo, bueno, el no haber tenido unos referentes que me tocaran un poco el corazón, que me lo agitaran, ¿no? Que creo que es un poco lo que sucede también a las, bueno, nuevas generaciones, ¿no? Y en esta sociedad tan desacralizada y, bueno, donde no tenemos ya guías, ¿no? O maestros o espejos. Y bueno, eso es lo primero que me ha unido a ello. Un poco una sensación que tenemos desde jóvenes de que esto no es sostenible, ¿no? O sea, desde pequeños que sabes que este mundo no... O sea, que hay algo que no funciona, ¿no? Y eso lo comparto con ellos, ¿no? Ese sabor a crepúsculo, ese sabor a... Ese olor a, bueno, estamos en un momento de cambio y queremos que ese cambio venga, ¿no? Aunque sabemos que va a ser duro, ¿no? Una suerte de reset que, bueno, que yo creo que no hay que ser muy intuitivo, ¿no? Para verlo, ¿no? Y luego también me gusta mucho de ellos ese elogio de la herida, ¿no? O sea, como ellos, al contrario de mí mismo, pues que
no están tan apegados a una imagen idealizada de ellos mismos, sino que están más en la herida y la muestran, y me parece sano y me parece maduro eso. Hay algo de escapismo, hay algo de... Son un poco Peter Panes algunos, ¿no? Uno de los lemas fundamentales de la cultura rave es: metemos nuestras cabezas en los altavoces, hundimos nuestras cabezas en los altavoces para no oír cómo se derrumba el mundo, ¿no? Hay algo, o sea, hay algo de narcosis, de escapismo que, ojo, que está en todas las esferas de la sociedad, ese no querer mirar la realidad, el no querer mirarse adentro, ¿no? Claro, yo es que no he ido a una rave en la vida. ¿Tú has ido a alguna rave o no? No. Y entonces entrar en la película supone descubrir un poco ese universo y también un montón de gente, porque el padre va a buscar a su hija, se va hasta Marruecos, se va con su hijo en una furgoneta, llega a una primera rave en medio del desierto y ahí hay un montón de personajes, descartes de la sociedad, decía alguien en una entrevista que te hacían. No, personajes que quizá huyendo de algo, pero que se han quedado enganchados en ese universo de la rave, que van de una rave en otra, en furgos, en camiones, que viven metidos hasta la ceja en el universo de las drogas, cada uno con una personalidad, todos con un gran fondo, pero en un momento, o sea, ves personajes como muy fuera de la media del sistema, ¿no? Sí, San Francisco de Asís decía que la gracia está en los marginados, y no tengo duda de ello. Y sí, ellos intentan tener una coherencia radical, bueno, intentan tener lo que queremos todos los seres humanos, ¿no? Es decir, que nuestros valores estén ligados a nuestras acciones, ¿no? Que haya una coherencia ahí, ¿no? Y no es fácil, y pagan las consecuencias muchas veces. Pero sí, efectivamente son, bueno, personas que no entran dentro del molde de la sociedad. Pasa más en los países del norte de Europa, que son países más ensimismados, son países que tienen una imagen de sí mismos más idealizada, ¿no? Son sistemas que creen, bueno, muy fundamentalistas, que creen que si tú no funcionas es tu culpa, no es culpa del sistema. Entonces, bueno, son países un poco más agresivos que España, ¿no? Por eso en España hay un poco menos de movimientos contraculturales o alternativos, que los hay, porque creo que somos un país que en el fondo no creemos tanto en nosotros, ¿no? Bueno, los propios políticos, ni los propios políticos, ¿no? Y eso me parece en parte un poco sano, que no nos tomemos tan en serio como otros países europeos, que es terrible, como, o sea, cómo están apegados a una imagen idealizada de ellos mismos, ¿no? Bueno, Está dentro del altavoz a veces también, ¿no? Están dentro del altavoz totalmente, o sea, no hay un sitio más neurótico que Occidente, ¿no? Que en esencia no se quiere, se sabe culpable, y es tal esa carga, ese remordimiento, que necesita, a través de un mecanismo de defensa psicológico, necesita generar una imagen de ellos, de nosotros, de gente correcta, equilibrada, ¿no? En el sistema. Sí, en la media del sistema, exacto, ¿no? Y vamos por ahí dando lecciones a otros países, ¿no? De lo que son los derechos, los valores, las libertades. Estamos hablando de Sirat con su director, con Oliver Lache. Creo que va a conectar muy bien con los oyentes de este espacio, la película, porque el ritmo que has elegido, hay mucho de contemplación, hay mucho de las largas horas en el desierto, a pesar de lo precipitado que yo presuponía la vida en una rave, a pesar de todo eso, el ritmo es para observar el paso del tiempo, de las dificultades. Ahora te mantiene el corazón encogido, la película viene. O sea, hay momentos que te golpea las durezas de lo que sucede. Practico el sufrismo. Sí. Y no recoges cable, ¿eh? O sea, porque yo digo, ahora me dará ocasión a la reconciliación con el género humano, y de pronto toma sorpresa otra vez. Sí, a ver, trabajo de una manera que obviamente tengo muchas intenciones, tengo la arrogancia que tenemos los autores de querer decir muchas cosas, pero al mismo tiempo sabemos parar a tiempo y confiar en las imágenes, ¿no? Creo que es otra vez más una película, como mis anteriores, que restituye cierta ambigüedad que es muy necesaria en este tiempo, ¿no? Para acoger la complejidad del mundo, ¿no? Y sobre todo para que las imágenes en el choque entre ellas puedan generar muchísimos sentidos, lecturas, y sobre todo que la película trascienda al autor, ¿no? O sea, que sea reflejo de un tiempo, que comunique, o sea, que sea este tiempo que se expresa a través de la obra con
con independencia del autor. Es un poco, a lo mejor, complejo esto que digo, pero es eso, ¿no? O sea, al final, o sea, es una película muy de género, tiene suspense, hay, bueno, el hilo narrativo es fuerte, es trepidante, atraviesa montañas, ríos, o sea, pero sí, efectivamente hay un momento en el que se noquea la razón. ¿No? Hay un momento en el que el espectador, su nivel de percepción lógico-racional, que tiene demasiado peso en nuestras vidas diarias y sobre todo delante de una obra de arte, es noqueado, y yo creo que hay un momento en el que efectivamente algunos espectadores pues ven la peli con la piel, con el cuerpo, y eso me parece que es la esencia del cine, ¿no? O sea, no sé vosotros, pero yo muchas veces he visto pelis que, wow, he salido del cine como que transformado, ¿no? Sientes casi como que levitas, ¿no? O sea, no puedes hablar, no puedes compartir nada, tienes que irte a pasear, no sé. O sea, la capacidad para remover, que además te he oído reivindicarlo, el cine es el único espacio en el que puedes vivir una guerra sin protagonizarla o sufrir una guerra sin vivirla. Sí, efectivamente, me parece que ya, o sea, nuestra sociedad es tan atofóbica y tenemos tanta angustia, ¿no? Huimos tanto de la muerte que al final, pues nos hace, bueno, eso, generar una angustia que se suma ya a la angustia que tiene el mundo y no ayuda, ¿no? Y efectivamente, me parece que el cine, bueno, pues puede ser un espacio donde se celebren ritos de paso también, ¿no? Es algo que hacíamos los seres humanos durante miles y miles y miles de años, ¿no? Y, Cuando has entrado, estábamos hablando de la muerte antes de empezar. Es verdad que la peli tiene una aproximación, no sé si muy generacional, porque lo acabas de decir ahora y lo he pensado, a la muerte. Me ha gustado porque cuando has entrado y Fer ha dicho, madre mía, vaya noche he pasado viendo la peli, tú has hablado de la muerte como un sabio ancestral, no como un chico tan joven como eres, ¿no? Y me ha sorprendido porque es verdad que hay ese punto como un poco de nihilismo, no sé si llamarlo así en la generación, como tú has dicho, ¿no? Cuanto más joven es la gente ahora, más desapego tiene un poco a cómo ha funcionado la vida hasta ahora. Y que no sé si eso también es lo que pretendías o te ha salido de manera orgánica, también por la generación a la que no sé qué edad tienes. Nihilismo y la aproximación a la muerte como, pues claro, es que la muerte está ahí, ¿no? a ver, es normal que estas generaciones, bueno, se distraigan porque es que es difícil mirar el mundo hoy en día, ¿no? Y sostenerlo, ¿no? Sobre todo estos momentos donde hay tanta decadencia moral, ¿no? No sé, cada uno tiene que sentir la película como es un espejo al que verse, y algunos ven nihilismo, otros ven que al final de la película hay como un sabor probablemente a un nuevo mundo que comienza, ¿no? Eso prefiero no hablar de mis intenciones y que cada uno sienta lo que quiera. Sí te diré, Ana, que yo como persona, o sea, no soy nihilista, o sea, soy realista. Me parece que efectivamente hay un olor a cambio, ¿no? Creo que el mundo va a cambiar muy rápido, muy rápidamente. Y creo que es necesario, y estoy encantado de vivir en este tiempo, y miro el futuro con mucho optimismo, ¿no? O sea, En ese cambio... o sea, es que o sea, acepto lo que venga dado, y bueno, también, bueno, soy de los que creen o de los que sienten que hay una inteligencia creativa detrás de todo esto, y que siempre es positivo, y que hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio y que nos ponga al resto de humanos a prueba para defender nuestros valores por encima de todo. Y en ese cambio que de alguna manera protagonizas, claro. No sé cuánto te ha sorprendido. He leído que tu peli era, no se utilizaba la palabra mainstream, pero sí como la más comercial. Y me ha sorprendido, es verdad que si ves tu trayectoria puedes llegar a esa conclusión, pero para mí es una sorpresa agradable el premio que has recibido fuera de España en un festival tan importante, en una peli tan comprometida. Tan arriesgada. Tan comprometida con exacto, con tu riesgo, no con otra Pero cosa, es ¿no? que es precisamente, Ana, o sea, o sea, en realidad el problema que tiene la sociedad es el miedo. Tenemos miedo, tenemos angustia. Y los artistas, que no deberíamos de tenerlo, porque nuestra función es dar buenas noticias, es serenar, estamos todo el rato calculando, midiendo, no nos tiramos al abismo con nuestras obras. Entonces yo creo que lo que se ha valorado en Cannes ha sido eso, el riesgo. Yo creo que, o sea, secretamente, de manera inconsciente, el espectador
de una obra de arte lo que hace es sentir la libertad del autor. Es que es lo Total. más, es lo que más necesitamos como seres humanos en nuestras sociedades, como... y la peli efectivamente es dura, pero hay algo en las imágenes, en el ritmo de la peli, en la música, hay algo que creo que, espero, no lo sé, pero como que serena un poco, ¿no? O entiendes que tenía que ser así, ¿no? Yo me imagino a esa persona que tiene que financiar una peli así, ¿no? O que tiene que apostar por ella. Bueno, Ahora deciste a Domingo. Domingo Corral ha sido uno de Claro, los quienes productores. conocemos a Domingo sabemos que podía entender que el riesgo podría, no sé si merecer la pena, pero que había que correrlo. Domingo Pero no es Corral y yo habitual. nos parecemos mucho, somos temerarios los dos, nuestra psicología. Y nos damos a nuestra intuición. Y conmigo ha sido muy intuitivo, ¿no? Y como estoy diciendo mucho, ¿no? Ha sido la prueba de cierta madurez en el cine español, porque, o sea, desde un canal privado que se tenga una noción de servicio, como ha tenido Domingo, ¿no? Que ha sembrado tanto, ¿no? Wow, es bastante utópico, ¿no? Oye, me ha llamado la atención esto que decías. Estamos ante un tiempo que parece que es la antesala de un gran cambio. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, o sea, yo soy un hombre de la tradición y la tradición habla de esto mucho, pero si me pongo en una mirada moderna, pues las dos verdades de la modernidad o a las que se acoge la gente, que es la ecología o la economía o la política, lo dicen, ¿no? O sea que esto no da para más y cíclicamente cuando ves la historia también, o sea, no sé. Y lo observas desde la esperanza de... Aquí, hace unos días estuvo la hija de Félix Rodríguez Lafuente, el naturalista, que acompañó a toda nuestra generación en la infancia con El hombre y la tierra, y decía ella, pero en última instancia el ser humano siempre, dice, de hecho, de esta emergencia ante el medio ambiente han surgido movimientos ecologistas muy fuertes, gente como Greta Thunberg, con un compromiso extraordinario, generacional. Surge, no sé si con capacidad para revertir el final, pero surge siempre gente con... ¿Tú lo ves desde el optimismo o desde...? Sí, o sea, efectivamente, yo creo que... o sea, no creo tanto en el ser humano, y no es que no crea en el ser humano, o sea, tengo una concepción antropología súper positiva, ¿no? Y a día de hoy hay muchísima gente que se está manifestando heroicamente en contextos donde es muy difícil proteger tus valores y que estén por encima de tu ego, ¿no? Es más bien que, dada nuestra nula formación espiritual o esotérica, o es decir, hemos ido a la universidad, ¿nos ha hecho libre la universidad? En tantas cosas importantes como pues, nuestra sexualidad, eso, controlar nuestros miedos, morir dignamente. No. O sea, no sé, yo soy un hijo de la universidad, ¿no? Pero es como esta acumulación de información que no, en fin, que no nos hace más libres, ¿no? Y o sea, el caso es que, bueno, es que es muy difícil, aunque todos tenemos la noble intención de cambiar, es muy difícil que el ser humano pueda cambiar. Muy difícil. O sea, estamos sometidos a energías que nos trascienden. No me quiero poner muy maruja energética, aunque esto es un poco, lo es un poco, ¿no? Pero lo que nos va a hacer cambiar es la vida. O sea, tuvimos la pandemia, han pasado cosas y no nos han, o sea, aunque queremos cambiar, aunque todos el otro día hubo el apagón todos hemos saboreado parte de ese apagón y hemos dicho, hostia, que me encantaría que siguiera un día más el apagón, ¿no? Sin embargo, volvemos a nuestras rutinas y demás, o sea, es muy difícil cambiar. Bueno, la vida se encargará un poco de ello y precisamente por eso estamos en un muy buen momento. O sea, la vida nos va a obligar a mirar adentro, que creo que es nuestra única manera que tenemos los seres humanos de emanciparnos. Mirar adentro y trabajar adentro. ¿Y qué lección dirías que podemos extraer de la película para quienes estén escuchando esto y vayan al cine a ver Sirat o lo puedan ver después en alguna plataforma? ¿Qué lección se puede extraer o qué explicación se puede extraer sobre la vida
de Seurat? Es que yo creo que el arte no lo tienes que entender, o no, o sea, yo intento que los mensajes estén un poco velados, que los sientas, ¿no? Y es uno de los problemas del arte hoy en día, que es demasiado masculino, demasiado fálico, demasiado retórico, hay demasiada luz, demasiadas ideas. Y precisamente, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que tiene que sentir el espectador? Pues que vivimos en un mundo habitado, mágico, ¿no? Yo creo. Y que, no sé, y que es importante mirar adentro. Con eso me conformo. Hay hasta dragones por aquí pequeñitos de vez en cuando se hace la cafetera. No me Ha recuerdes dicho una esto. cosa también, me gusta contarlo en la trastienda, pero porque me ha despeinado un poco cuando ha dicho cuanto más mayor soy, que no sé qué edad tienes. Tengo 43 años. Somos misma generación, me ha sorprendido, somos misma generación, Bueno, ¿no? Más o menos, es más casi joven que mi- nosotros, Casi pero misma, casi casi más misma. joven, Pastora. Las cosas, No, no, ¿has visto que he las pensado cosas que era más muchísimo interesan- más joven. No. Muchísimo más, sí, he pensado casi que eras Ya millennial. pero te das cuenta que las cosas más interesantes ya las hace una generación que está por debajo A en eso edad de iba. nosotros. Que esto es muy Ha doloroso. dicho una de pronto un cosa día al pasa. sentarse. Doloroso no, quiero no es decir, pero doloroso. Has dicho que cuanto más mayor eres, menos miedo tienes o más miedos te quitas. Y me ha sorprendido porque a mí me ocurre Es lo lo contrario. contrario. Entonces he Eso he pensado, pensado es yo. muy joven. O sea, cuando llegue a mi edad, que tampoco estamos muy lejos, ¿te va a pasar lo que a mí o no? Entonces me ha sorprendido porque eres riesgo puro en todo, ¿no? O sea, A ver, tengo miedos, pero precisamente como tengo miedos, intento pues trabajarlos cada día, ¿no? Antes he pasado al lado de un camión de estos de donar sangre y yo he tenido pues mi pequeña meditación de la muerte del día, ¿no? O sea, de repente, además, claro, soy muy imaginativo y de repente, ¡pa! Me he imaginado en un quirófano, hemos estado alguna vez en los hospitales, no es Sí. agradable, ¿no? Y bueno, pues he tenido mi pequeña práctica hoy, ¿no? Hoy de sentir mi finitud, sentir mi ser pequeñez. consciente. Y bueno, y creo que eso, o sea, si lo extendemos, esa meditación, cada día meditar un poco la muerte, pues nos ayudará, pues eso, a acogerla y bueno, y que esta sea una manera de hablar con la vida con más nitidez o a vivir más dignamente, más libremente, y que esta libertad y esta serenidad ayude. Yo, cuando hubo la pandemia, sinceramente, fui súper feliz y la prensa me preguntaba y claro, me decían, hostia, pero ¿cómo puedes decir esto cuando la gente está sufriendo? Y dije, o sea, ¿no te parece irresponsable? No, al contrario. O sea, es que es lo que tenemos que hacer, es poner... A ver, no estoy diciendo que yo, o sea, efectivamente también participo en el miedo colectivo, Sí, en el hago daño sin sufrimiento. querer, Sí. o sea, pero bueno, sé el camino cuál es, ¿no? Que es, Hay muchas- vamos a aportar luz, ¿no? Muchas realidades. Vamos a salir de las dialécticas, es que parece que vivimos en un telefilm, o sea, un telefilm de estos malos americanos, de buenos, de malos, de culpables, de Sí, víctimas, además no, de... no eres nada políticamente correcto en el sentido tan actual, ni para un lado, en el sentido de no hay que ser políticamente Claro. correcto y decir lo que me sale de los cojones, no. O sea, la serenidad con la que habla, que no sé si eres siempre así o es... No, no soy siempre así. eh, Es mi propia neurosis que necesito que necesitas controlarla, mostrar una pero fíjate, imagen de hablar de la persona muerte... equilibrada, espiritual y serena. Hombre, no, y... sereno es cierto. eres, sereno Bueno, eres. bueno, Pero sí, habla de más- la muerte, yo pienso muchísimo en la muerte. Te diría que todos los días varias veces, sí. ¿no? Es que configura nuestra Pero psicología no- y nuestra... Pero no como tú, o sea, no digo como tú, digo, no como lo que tú planteas, ¿no? Desde esa serenidad. Entonces me resulta muy llamativo y muy tranquilizador, ¿no? Decir, bueno, pues mira, donar sangre, quirófano, bueno, pues ya lo has situado durante un rato en tu día, ¿no? Es un poco como una meditación realista. Vengo de un linaje increíble, yo qué sé, recuerdo a mi abuela cómo hablaba de su vida, de las cosas que había pasado, sufrió, pero también ese sufrimiento le hizo pues practicar más la aceptación, Mm, tenía que ser así, así es la vida. más desapego y sí, yo creo, bueno, también eran campesinos, cuando vives en el campo es más fácil entender esos mecanismos de la Los vida, ¿no? O ciclos sea, de la vida, de la muerte, efectivamente, ¿no? te Al sientes final, pequeño, sí. pero no te genera angustia, Pero al sí, contrario. sí, Al contrario, ¿no? Sí. Y- Sí, porque además la primavera se encarga cada año de recordarte cómo funciona el ciclo y el Total. otoño cómo caen las hojas. Total. Pero ¿estás preparado, dirías, entonces, para ¿Para la morir? muerte? No.
Porque una cosa que nos dijo Pilar Veo, del Río... o sea, ahora cuando voy en un avión, tengo más mecanismos para cuando eso empieza, se pone en plan muy tal, de serenarme. Hizo una reflexión muy bonita aquí en el programa Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago, que yo le hablé también de la preocupación ante la muerte y me dijo, tú no te preocupes que cuando eso llegue estarás preparado. Porque salvo que te llegue por sorpresa, lo normal es que el tiempo te vaya preparando y te vaya cansando y digas, mira, es que yo ya me quiero marchar. Y esto me pareció una reflexión que luego, contemplando a algunas personas y entrevistando a algunas personas de salas donde acompañan a la gente en paliativos y nos decían, sí, la gente se prepara. Están menos preparados los de alrededor que la persona que está... A ver, hay una cosa, Fernando, es muy difícil serenarte para la muerte cuando tú no tienes una mirada sagrada sobre la vida. Es decir, cuando tú entiendes que el ser humano o el planeta Tierra es basura flotando en el espacio de manera azarosa. O sea, si tú no sientes que no es algo que se crea, a mí esta idea del creyente no lo entiendo, ¿no? Si tú no sientes que la muerte es una puerta para volver a casa, es difícil verdaderamente serenarte, o sea, serenarte de verdad. Creo, a lo mejor hay gente que lo hace, yo sospecho de ello. O sea, sin esa Eres fe... muy místico porque antes has dicho, no me quiero poner místico, que no parezca que tiene una... No, o sea, tienes una concepción un poco sobre las energías. Me gustaría ser más místico que dije maruja energética, ¿no? Que es sí. Como... O sea, lo cuando es decías más vanilocuente desde la crítica, lo decías. Bueno, sí, un poco. Pero viene a ser eso cuando hablas de comprender el todo, comprender. Porque hay una explicación que es tibetana. Salimos del agua y cuando mueres vuelves al agua. La vida es el medio pececito, es un intermedio. Es el pececito que sale del agua, ¿sabes? Esos pececitos que salen y de repente, y la vida es ese momento en el que están fuera del agua y vuelve a casa. Y vuelves a ser lo que en esencia es una eras. Siesta, o sea, la muerte es una pequeña siesta para volver a ver a tus queridos del otro lado. O sea, no, es que en realidad no es eso, o sea, porque esto ya lo estaríamos viendo como un pasado presente, es que ya estamos ahí. O sea, bueno, o sea, yo soy de los que sienten en la dimensión del alma y es que estamos ahí, es que esto no es nada, esto es una proyección de lo que está allí. Estamos hablando de Sirat, aunque os parezca mentira, de una película. Lo que pasa es que ya sospecharéis a estas alturas de la conversación que la muerte está muy presente en algunos momentos en la película. También la vida y exprimir la vida hasta sus últimas consecuencias. Pero está muy presente y en algunos momentos te sobrecoge. Sí, por eso era buena la reflexión, claro, porque está muy presente en la peli. Déjame que le pregunte antes de que se nos marche por el casting, porque estamos hablando con un creador muy, muy top. Hay muchos elementos en la peli, hablábamos del sonido, yo recordaba escenas de silencio y me has mirado como diciendo, no, ahí hay sonido también, pero sin embargo para mí en ese momento se bloquea el sonido en mi cerebro, lo cual también está muy bien, porque es eso que tú dices que genera en cada uno, ¿no? Sí, me has mirado raro así como diciendo, ¿no? Pero el casting, Sergi, claro, es que es Sergi, pero has descubierto otro universo que al igual tú lo tenías mucho más presente, pero yo creo que en el mainstream, en esto que dicen que va a ser comercial, ojalá lo sea también la peli. ¿Cómo surgen esos nombres en tu cabeza? Bueno, hemos hecho un casting en comunidades alternativas y mucho en raves. Bueno, eso, durante varios años y buscan, no sé, me parece que es gente con sus contradicciones como todos nosotros, pero que son buena gente, ¿no? Son gente a los que la vida les ha golpeado y les ha hecho también más humilde. Otra frase de otro místico, que es Rumi, decía que los corazones rotos son los más bonitos porque dejan pasar luz a través de sus fisuras. Y a mí es lo que me pasa mucho con los actores no profesionales y en concreto con estos raveros, que tienen una fragilidad, tienen una vulnerabilidad que no sé, yo creo que a los espectadores es lo que nos gusta eso, ¿no? La gente... ¿Y la mezcla con alguien tan profesional pues en el sentido Sergi de es años? alguien precisamente que ha practicado la sencillez, que es maduro en ella, que se ha quitado máscaras, que está muy conectado a su esencia y en ese sentido no hubo clases, o sea, tuvieron una amistad como muy natural y Sergi también, bueno, es alguien que se da su intuición, que trabaja equivocado, o sea, que busca el error, ¿no? Y no, ha sido un caballero, ha sido muy, muy, muy generoso, muy pedagógico. Yo he aprendido muchísimo
con Sergi, y creo que precisamente el haberse quitado máscaras también lo ha puesto en un espacio de vulnerabilidad, de fragilidad, que hace que el espectador, cuando empieza la peli, ves este padre ahí perdido. Wow, en medio de toda esta peña, dando esas fotos y tal, y ya, pam, ya como espectador ya conectas con él y ya en un nivel muy emocional, ¿no? Y eso es bonito. Bueno, pues es la película Sirat, se estrena hoy en los cines y el director Oliver Laxe, además con todo este reconocimiento que recibió en el Festival de Cannes, te agradecemos en nombre de los oyentes que te hayas acercado aquí al estudio. Muchísimas gracias y felicidades, Oliver. Gracias. Enhorabuena.